Buenos días a todos. Les saluda Manuel Ramírez del INCAP. Vamos a dar un minuto más para ver si esperar a que algunos más se unan a este webinar. En un minuto empezamos. Muy bien. Mientras se van uniendo quizá algunos más que están entrando un poquito tarde, vamos a iniciar con la bienvenida a este tercer seminario web que tenemos a través de una colaboración entre la Universidad de Drexel y el INCAP de un proyecto para capacitación de investigadores en el área de determinantes sociales de las enfermedades cardiovasculares. El día de hoy tenemos la grata presentación que el doctor Daniel Rodríguez nos va a hacer. El tema de este seminario es el entorno construido como determinante social de la salud, consideraciones para la investigación y la política en Latinoamérica. Y como ustedes ven, Kevin nos ha hecho favor de colocar en el chat un pequeño bio de Daniel, y ahí lo pueden leer, pero mientras tanto voy a hacer bueno, primero, bienvenido Daniel, muchas gracias por atender nuestra solicitud de tener tu presentación el día de hoy. Y quisiera preguntarte para que nos cuentes un poquito de cómo llegaste a, a, a trabajar y estudiar lo que estudiaste, y qué ha sido como un comentario que puedas hacer que nos pueda servir a todos para conocer un poco más de vos, de cómo has llegado en donde estás. A ver, ¿qué nos cuentas, Daniel? Bienvenido. Manuel, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar acá. Gracias por la invitación a participar. Manuel, una muy buena pregunta como para romper el hielo y dar de pronto una aproximación más personal a la presentación. Mi camino fue accidentado y fue indirecto, no fue muy directo. Tomé un camino con muchos desvíos, pero la lección que yo saco de ese camino largo y indirecto es que hay que, bueno, seguir, digamos, el olfato y la intuición académica que tenemos como investigadores. Yo empecé como un investigador como un estudiante de investigación de operaciones, que es como un campo de ingeniería industrial, un campo como de administración de empresas. Y pues yo siempre tenía un compromiso con lo público. Me interesaba mucho el aspecto público. Y de ahí me enfoqué en cuestiones relacionadas con optimización en lo público. Entonces eran cuestiones de redes, ya sea redes de movilidad, de energía, de agua. eh, y a partir de eso hice una maestría en transportes, pero estaba muy insatisfecho con la visión de los ingenieros en el transporte. Me parecía que era un poco eh, restrictiva, no era muy amplia, y la idea de pues trabajar para que los vehículos se movieran más rápido me parecía un poco miope. Y fue ahí cuando entonces hice un doctorado en planificación urbana para entender un poco por qué se movía la gente y qué queríamos con hacer que la gente pudiera llegar a donde tenía que ir. E incluso en ese momento aún me pareció un poco restrictiva la visión de planificación urbana, y pues empecé a trabajar en caminabilidad, en transporte activo, y empecé a mejorar la intersección con salud pública. Ayuda a que mi esposa es epidemióloga, entonces ella me podía orientar cuando estaba haciendo mi doctorado. Ella también estaba haciendo el suyo, y empecé a entender mucho más de la salud pública y del bienestar como uno de los objetivos fundamentales de lo que hacemos en nuestras ciudades. Si ustedes oyen al presidente o a la presidente de un país u otro en América Latina, en el mundo, pues hablan de productividad,
hablan de acceso a trabajo, a educación. En últimas, hacemos todo eso es porque queremos que nuestra población viva de manera más justa y viva de manera saludable y con bienestar. En últimas, lo que queremos es generarle a las personas bienestar, que puedan ser lo que quieran ser en la vida. Y creo que he ahí la intersección entre planificación urbana, salud pública y transporte. Buenísimo, gracias, Daniel. Esto es muy enriquecedor para todos, ¿verdad? Y más que hay que pensar muy bien hacia dónde nos lleva el destino de nuestro trabajo y qué bueno que viste esas señales que te fueron indicando hacia dónde. Y hasta tener tu esposa epidemióloga que realmente te benefició bastante. Buena elección. Muy bien, entonces, si querés, creo que ya podemos empezar. Tenemos más o menos una audiencia de 30 personas, así que, bueno, si colocas tu presentación y empezamos eh, con lo que nos vas a entretener durante unos minutos el día de hoy, que seguro va a ser muy, muy interesante. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, quiero reiterar mi agradecimiento al INCAP y a ti especialmente por esta invitación, a la Universidad de Drexel, que es copartícipe en este proyecto. Y Kevin, pues también muchísimas gracias por poder lidiar con las cuestiones de calendario y la artística para poder hacer este proyecto una realidad y esta presentación una realidad. Eh, Creo que las preguntas, si a medida que surjan, pueden ponerlas en el chat sin ningún problema. Las tocaremos al final de la presentación. Luego, acumúlenlas, mándenlas en el chat. Creo que Manuel las va a estar mirando, la va a estar monitoreando y las va entonces a organizar y presentar al final. Excelente, sí. Gracias por hacer la aclaración, se me olvidó. Dale, Daniel. Está bien, muy, muy bien. Bueno, mi presentación hoy es sobre el entorno construido y realmente pues es un área de salud pública que no viene a mente de manera inmediata cuando hablamos de salud pública. Y quiero un poco hacer énfasis en el hecho de que este entorno construido y las políticas que determinan el entorno construido son claves para el bienestar y para la salud de los residentes de nuestras ciudades y de nuestras zonas rurales. El esbozo de mi presentación es el siguiente. Primero voy a hablar sobre el entorno construido, qué es el entorno construido y por qué es importante, haciendo referencia a ciertos marcos teóricos y frameworks que son casi que muy establecidos ya en el área de la salud preventiva. Segundo, voy a hacer énfasis en las ciudades latinoamericanas y su contexto, que es bastante único. Y por eso el entorno construido lo voy a caracterizar y lo voy a diferenciar con las ciudades del norte global. Cómo son de diferentes en aspectos como su tamaño, su densidad poblacional, su mezcla de uso de suelos, aspectos de transporte y movilidad, aspectos de espacios verdes. Y a partir de esa diferenciación voy a identificar ciertas oportunidades de intervención, ciertas áreas donde pensamos que el entorno construido puede modificarse para hacer de nuestra vida algo mucho más saludable y para lidiar también con las disparidades y las inequidades que son tan comunes en América Latina. Y por último, termino con una sugerencia sobre posible monitoreo y vigilancia de estas características del entorno construido, es decir, cómo podemos aplicar, eh, digamos, una visión de vigilancia y monitoreo de salud pública a estas características que están un poco por fuera de la orbe de salud pública, pero que efectivamente tienen una injerencia muy grande en la salud de la población. Y creo que nos compete a los expertos de salud pública tener un entendimiento de cómo se construye la ciudad, quién determina cómo se construye la ciudad, quién determina cómo se forma la ciudad y que la monitoreemos para que podamos generar aliados y generar vínculos con otras disciplinas para poder hacer cambios en ese entorno construido de tal manera que se puedan permitir y se puedan realzar comportamientos que sean saludables en la población. ¿Cuáles son algunas preguntas que me animan? Primero que todo, bueno, ¿qué evidencia hay sobre posibles políticas con respecto al entorno urbano para mejorar la salud en América Latina? ¿Y qué falta? ¿Qué evidencia no hay que queremos tener? Y segundo, ¿cómo podemos hacer un monitoreo y una vigilancia de ese entorno urbano? Y sobre todo de las características que pensamos que ya sean, que promuevan la salud, que sean salutogénicas,
o lo contrario, que sean de pronto negativas para la salud y que queremos cambiar de tal manera que podamos mejorar el bienestar de la población. ¿Qué es el entorno construido entonces? Lo defino muy sencillamente como espacios modificados, espacios que hemos como seres humanos cambiado eh, de alguna manera, ya sea porque los hemos arreglado, los hemos modificado, hemos creado drenajes o simplemente hemos construido con mortero, con ladrillos, con concreto, para que llevemos nuestra vida y nuestra actividad diaria en ese entorno. Entonces, a mano izquierda pueden ver una red de ciclorrutas o de ciclovías, ciclocarriles de la ciudad de Bogotá. En el centro ven una calle peatonal en una ciudad mexicana. La mano derecha ven la población entrando y saliendo de un sistema de buses masivos. Todos estos factores conjuntamente hacen lo que nosotros llamamos es el entorno construido, donde vivimos, donde trabajamos, donde vamos a la escuela, donde vamos a comprar tal vez comida, donde cocinamos la comida, dónde se produce esa comida y cómo llega a nuestra casa o a nuestra tienda, a dónde vamos a recrear, a dónde vamos a hacer ejercicio, qué opciones hay para, para esos comportamientos. ¿Por qué es importante el entorno construido? Y aquí utilizo, digamos, el modelo socioecológico que es tan común. El modelo socioecológico nos dice que a mano derecha están los comportamientos individuales, yo camino, qué como, cómo me comporto, y que directamente tienen un impacto en el bienestar, en cómo me siento, en mi salud, en mi productividad, en mi felicidad. Y a medida que nos vamos a mano izquierda en esta gráfica, podemos ir aumentando el campo de influencia, el campo de acción sobre nuestro bienestar. Entonces hay un aspecto individuales, por ejemplo, en la primera columna, características sociales y demográficas. De pronto hay un aspecto individual, de pronto tiene que ver con el ingreso y las posibilidades que el ingreso genera para mi familia o las barreras que genera, que también afecta qué tan empoderado me sienta yo o empoderada para hacer algo. Quiero salir a hacer ejercicio, lo puedo hacer, me siento bien haciéndolo, es algo que está bien visto, es algo que me va a dar felicidad, me va a dar tranquilidad. Nos movemos a mano izquierda uno más y hay aspectos próximos que son cuestiones ya, por ejemplo, de la familia, donde hay apoyos sociales o barreras que nos pueden ayudar a comportarnos de cierta manera o nos llevan a comportarnos de cierta otra. Y yendo más al lado izquierdo está el entorno construido. De nuevo, lo que caracterizaba yo como las densidades, los edificios, los sitios, los destinos, los sitios de trabajo, que son determinados por políticas urbanas, por un contexto social, un contexto histórico, y a nivel, de nuevo, a mano totalmente a la izquierda de esta lámina están los factores que son más estructurales o fundamentales, como el ambiente natural, aspecto macrosocial, aspecto histórico de pronto de una nación o de una ciudad que determina ese entorno construido, que determina los apoyos y las barreras más próximas, de por ejemplo del barrio, de la familia, que determina los aspectos individuales y que afecta al final el bienestar. A mí me encanta pensar en esto como una cebolla. En el centro de la cebolla está el individuo con sus comportamientos y en las capas más afuera de la cebolla, las capas que uno puede ir pelando, pues están los factores que son un poquito más distantes, que han tomado más tiempo en generarse, que son más difíciles de cambiar, pero que no obstante tienen un impacto fundamental sobre el bienestar del individuo y de su familia. Con ese marco de referencia, quiero entonces hablar brevemente sobre qué es lo que sabemos. Yo diría que la mayoría de la evidencia viene del norte global, es decir, viene de Estados Unidos, Canadá, viene de Europa, de alguna manera también viene de algunas partes de Asia, eh, y con base en esta evidencia se han generado una serie de verdades que algunas sí aplican a América Latina, otras tal vez no tanto. Y quiero hacer énfasis en esto en este momento para que identifiquemos las oportunidades a futuro. Primero, que la mayoría de la evidencia sugiere que una ciudad saludable es una ciudad densa, es una ciudad compacta, es una ciudad con posibilidades de vivienda asequible, es decir, que pueda generar oportunidades y soluciones de vivienda a las personas, que ofrece destinos cercanos, eh, dando provecho a que es compacta y así también apoya la movilidad activa
y los medios de transporte colectivos. No aspira únicamente a que la gente se mueva por bicicleta o caminando, porque no todos podemos movernos de esa manera, pero que también cuando hay viajes más largos, que podamos hacerlo en transporte colectivo limpio y de una ciudad que tiene agua y que tiene aire limpios y que tiene comida saludable, acceso a una red de comidas y una red nutricional saludable. Mucho menos común en los diálogos que han venido surgiendo del norte global, pero creo yo no menos importantes, son aspectos que tienen que ver con el verdor y con los espacios verdes que ofrecen esas ciudades. Son ciudades también que ofrecen oportunidades de empleo y desarrollo personal, son ciudades que son justas y ciudades que son participativas. Entonces, ¿cómo estamos en América Latina? ¿En qué debemos actuar? ¿Y con base en qué evidencia? De pronto hay evidencia que nos falta y entonces queremos producir evidencia porque América Latina tiene ciertas características relativamente únicas. ¿Y cómo podemos monitorear ese entorno urbano y sus cualidades? Algo que ustedes conocen muy bien, pero creo que vale la pena de pronto hacer hincapié en esto por unos momentos, es que América Latina es altamente urbanizada. Estamos entre el 80 y el 90% de la población viviendo en zonas urbanas. Realmente estamos al mismo nivel, sino un poco más urbanizadas que América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, y que Europa. Somos la región más urbanizada del mundo. Y obviamente, porque ya estamos muy urbanizados, nuestra tasa de urbanización viene creciendo a un nivel mucho más bajo. Esa gran urbanización sucedió, como ven en esta lámina, de los años de 1950 al final del siglo XX, y no todas las zonas de América Latina son igualmente urbanizadas. Colombia, Perú, Paraguay están un poco atrás, pero Uruguay, Brasil, Chile, por ejemplo, México, Argentina, son un poco más urbanizadas que estas dos. La población tiende a concentrarse en ciudades grandes, pero una tendencia importante es que el crecimiento más rápido está sucediendo en ciudades medias y ciudades pequeñas. Las ciudades grandes están presentando pues una serie de retos, congestión, vivienda, costos, que hacen que estas ciudades pequeñas y medias sean mucho más atractivas a la población rural que está migrando a zonas urbanas. Nuestra región también es altamente dispar e inequitativa. Solamente realmente competimos de una manera, digamos, no un título muy honroso, por el primer lugar de disparidad con la parte sur de África. Tenemos disparidades muy, muy altas en términos de ingreso y de la distribución de la riqueza. Las ciudades muy grandes concentran gran parte de la población. Por ejemplo, ven ustedes aquí Argentina concentra la mitad de la población en grandes ciudades, es decir, ciudades de más de 1 millón de personas. Colombia casi por encima del 60%. Y la mayoría de países tienen una tendencia muy, muy similar. En algunas oportunidades, en algunos casos son ciudades, megaciudades, ciudades que están aquí en azul oscuro, que tienen más de 10 millones de personas. En otros casos son ciudades grandes, pero que no son tan grandes, entre 5 y 10 millones de personas, como ven aquí en las barras de color naranja o amarillo. ¿Y por qué la importancia de ciudades? He hablado de la urbanización de América Latina, he hablado de la concentración de personas en estas zonas urbanas. ¿Y por qué es importante esto? Esto viene del Global Burden of Disease, que se publica anualmente. Y aquí que casi no pueden ver en una caja punteada en gris, es donde cabe América Latina. Somos países y ciudades con un índice de desarrollo social o desarrollo humano medio o medio alto. No somos de altos ingresos, pero no tenemos el nivel de pobreza extremo que otros países y otras regiones del mundo tienen. Afortunadamente, sí hay pobreza, no hay duda, pero en promedio tenemos un ingreso relativamente medio en comparación con el resto del mundo. Lo que esta gráfica les muestra es, como apuntaba hace un momento, 5 grupos de ingreso, desde el más bajo a mano izquierda hasta el más alto a mano derecha. En el eje X, abajo en la gráfica, ven tiempo.
el tiempo va desde 1980 hasta el 2016-2020, es decir, más o menos los últimos 40 años. Y las curvas en cada uno de los paneles representan los años perdidos de vida debido a, en este caso, tres fuentes o tres causas de mortalidad. La roja son enfermedades comunicables, enfermedades de neonatos, enfermedades nutricionales o enfermedades de madres, lo que se llama en inglés materno. La azul son las enfermedades no transmisibles y la verde son años perdidos debido a accidentes, debido a siniestros, homicidios, violencia, etcétera, etcétera. La tendencia que les quiero mostrar acá, que es muy interesante, es que, primero, fíjense en cada uno de los paneles que realmente, excepto los ingresos más bajos, la curva roja ha venido bajando. Este realmente es la gran conquista de la salud pública y la medicina moderna, que hemos podido llegar a muchas partes del mundo para bajar la carga de mortalidad de las enfermedades transmisibles, las enfermedades infecciosas, por ejemplo. Entonces está bajando notablemente. En los países de ingresos más bajos apenas ha empezado a bajar desde el año 2000. En los países de ingresos más altos es relativamente constante porque esas mejoras sucedieron mucho antes que 1980. Pero miren qué está pasando también a medida que nos movemos de izquierda a derecha de panel de ingreso, de bajo a bajo medio, a medio, medio alto y a alto. Las enfermedades no comunicables, las enfermedades no transmisibles, que es esta curva azul, empiezan rápidamente a volverse la causa principal de mortalidad y de años perdidos debido a mortalidad en nuestros países. Incluso ya en los países de ingresos medios, para el año 95, 90, 95, era la causa principal. En los países de ingresos medio alto ha sido la causa principal desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque estas enfermedades no comunicables son precisamente las enfermedades que están asociadas con dieta, con actividad física y con características del entorno donde residimos y las oportunidades que presenta el entorno donde residimos. Y esa es la clave de por qué el entorno urbano es tan importante para entender la salud urbana. En 1990, a la izquierda, ven las principales causas de mortalidad en América Latina, muertes por 100.000 habitantes en el 90. ¿Y qué pasa en el 2016? Estamos hablando únicamente de, 25 años, un cuarto de siglo. Y como ven que las que están en azul tienden a volverse mucho más importantes, que son isquemias, que son diabetes, enfermedades relacionadas con obesidad. Está también enfermedades respiratorias, la única enfermedad o la única causa infecciosa, la que está en rojo, que está entre las top 10 en el año 2016 y que también tiene que ver obviamente con aspectos urbanos, aspectos de calidad del aire. Y si ven las características de accidentalidad, por ejemplo, ven la violencia interpersonal, algo que es muy único de América Latina además, pero también ven la siniestralidad vial, que está entre los top 10 de América Latina, de nuevo, características relacionadas sobre cómo manejamos nuestras ciudades y el funcionar de nuestras ciudades en América Latina. Esta es una gráfica mostrando la prevalencia de obesidad en América Latina gracias al proyecto Salurbal, que también nos trae a este punto, por país y por ciudad dentro de cada país. Como pueden ver, hay bastante heterogeneidad incluso dentro de un país. Por ejemplo, ven a México aquí en verde, el más grande, pero a mano derecha pueden ver un punto para Nicaragua, junto a México, que está en rosado, pero Perú tiene bastante variación. Aquí también está Costa Rica, Guatemala, mano izquierda de México, también con un par de puntos. Brasil, Argentina, que tienen muchas más ciudades, pueden ver esa variación que en algunos casos va de 20, 15, 18%, casi a 25%. En algunas partes de México estamos hablando de 40 y tantos %. Luego hay bastante variación y hay bastante que podemos entender de por qué está sucediendo esto. Y esto me lleva entonces a hablar del entorno construido
de una manera muchísimo más detallada. ¿Qué ha pasado en América Latina en esos últimos 15, 20, 25 años? Donde se ha consolidado el crecimiento en zonas urbanas y ha empezado un poco a estabilizarse. Quiero utilizar el caso de Popayán, una ciudad al suroccidente de Colombia. Ven aquí la bola azul al sur de Cali, cerca a la costa pacífica. Estas son unas gráficas de las zonas que han sido construidas en Popayán gracias al proyecto Salurbal por cuándo fueron construidas. Entonces, en rojo ven 1985 y así ven cómo llegamos a 2015, donde la mayoría del crecimiento que ha sucedido en 2015, pues es en zonas periféricas de Popayán y de la zona, digamos, un poco hacia el norte de la ciudad de Popayán, que también es parte de Popayán, pero que ya se aproxima a esta zona que ven en el mapa, que se llama Calibío. ¿Qué está pasando en este momento en Popayán? En el año 85, Popayán tenía más o menos 120.000 personas. Para el año 2015, Popayán tiene 280.000 personas, luego ha aumentado más o menos el 100%. Pero si ustedes miden el área que ha sido construida, es decir, esa mancha de colores que hay acá, del año 85 al año 2015, el área de Popayán ha aumentado más que el 100%. Ha aumentado más o menos el 140%, es decir, que estamos admitiendo población a Popayán, pero esa población está consumiendo mucho más suelo. Y ese consumo de suelo no solo es poco central, es más periférico y está generando diferencias y problemas para ciertos aspectos de la salud pública. Hay dos procesos que están sucediendo aquí. Los hogares de bajos ingresos, pues, tienen dificultad para acceder a tierra. Esas son las personas que están migrando de las zonas rurales buscando oportunidad, buscando trabajo, buscando mejores condiciones de vida. La tierra, porque hay poco acceso, es costosa. Hay regulación que no permite, en muchos casos, proveer esa tierra a precios adecuados y no tienen mucho poder político y mucha voz. Los ingresos, los hogares de ingresos altos, en muchos casos están localizándose en zonas periféricas, en barrios cerrados, en Argentina los llaman countries, consumiendo muchísimo más espacio porque el deseo es de nuevo tener de pronto mucho más área expansiva. Los hogares de ingresos medios tienen un poco de ambos, en algunos casos dificultad de localización, en otros casos han podido localizarse en las zonas céntricas, en otros casos en las zonas periféricas. El gran reto del crecimiento periférico es proveer servicios de agua potable, es proveer servicios de aguas negras, de manejo de residuos sólidos, de movilidad, de escuelas y de servicios de salud a estas zonas que son mucho menos asequibles a donde ya tenemos la concentración de servicios de salud, los hospitales, los centros de salud, las escuelas, las rutas de transporte o las redes de agua o de residuos sólidos. ¿Cuáles son algunas características de nuestras ciudades? Y quiero entonces aquí entrar a darles un poquitín como de detalle, de estadísticas muy básicas para que ustedes puedan comparar cómo se ven nuestras ciudades con otras ciudades del mundo. Aquí está la población de 371 ciudades de Salurbal. Entonces son 371 aglomeraciones urbanas que como mínimo tienen 100.000 habitantes en el año 2010. Solamente miramos esas, no miramos a las ciudades más pequeñas y no incluimos toda América Latina. Por ejemplo, ven ustedes que Ecuador, Venezuela, Bolivia, por ejemplo, Paraguay, no están incluidos desafortunadamente. Uruguay no está incluido, Guyana, etcétera, etcétera. Tenemos las más grandes, nos hubiera encantado tener más, pero pues no fue logísticamente posible. Ven ustedes las ciudades muy grandes, que son las que conocemos, las grandes capitales, no nos sorprende, pero ven ustedes también la infinidad de ciudades mucho más pequeñas que albergan gran parte de la población. Y si sumamos esa población de ciudades pequeñas, pues llegan a ser de todas maneras otro 40, 50, 60% de la población en ciudades de estos países. Estamos creciendo a niveles también muy dispares. Algunas ciudades están creciendo, por ejemplo, ciudades vamos aquí a mano derecha,
Las ciudades de más de 5 millones de habitantes están creciendo más o menos al 1%, algunas están casi al 2%, otras están casi al 0,5% por año. Si nos vamos a las ciudades de la mitad, de más o menos 500,000 a 1 millón, hay unas ciudades que están creciendo más rápido, incluso 3, casi 4%. Hay una ciudad de México creciendo muy rápido y otras que se están contrayendo. Y vamos a las ciudades pequeñas, a las ciudades entre 100,000 y 250,000 habitantes. Y de nuevo empieza la dispersión mucho más amplia, con ciudades creciendo al 4, 5, o incluso una casi al 10% anual, que es muy, muy rápido. Y otras que se están contrayendo al 1, 0,5% anual. Luego los restos son bastante diferentes, no solo en términos de tamaño, sino en términos de qué tan rápido están creciendo las ciudades. ¿Cuál es la densidad poblacional? Aquí arriba a mano derecha ven ustedes la guía, voy a hablar de cada una de estas variables. Entonces la densidad poblacional, de nuevo, ¿cuántas personas por unidad de área construida? Entonces aquí estamos sacando ya espacios verdes, espacios dedicados a agua. Es únicamente número de personas residiendo dividido por el área construida. Y ven una gran variación. De nuevo, algunas ciudades pequeñas con 30,000 personas por kilómetro cuadrado y otras con densidades muchísimo más bajas, del orden de 5,000, 4, 3,000. Y nos vamos a mano derecha, las ciudades grandes están más o menos en 15,000, 10,000 personas por kilómetro cuadrado. Luego, tenemos esa variación que nos ayuda a entender también un poco cómo puede ayudar la densidad o cómo afectar la densidad los comportamientos de las personas. ¿Por qué me estoy enfocando yo en la densidad? Porque esta densidad para algunas ciudades es muy, muy alta. Aquí les he incluido a mano derecha la densidad de Nueva York, que el imaginario colectivo es una de las ciudades más densas del mundo, en la que la densidad poblacional es de 10,000 personas por kilómetro cuadrado. He incluido también dónde está San Francisco, dónde está Chicago, dónde está una ciudad como Filadelfia. Me disculpan las referencias norteamericanas, es donde resido, pero pueden ver que, bueno, tenemos muchísimas ciudades que pueden ser el doble en algunos casos, 50%, 100%, en algunos casos 300% más densas de lo que es el hito de la densidad en el imaginario común, la ciudad de Nueva York. También son ciudades muy fragmentadas. Miren aquí a mano izquierda, de nuevo, esa mancha urbana que les había mostrado yo de la ciudad de Popayán, ese crecimiento que no es conexo, que hace que si las personas que vienen del norte de esta zona que yo llamaba Calibío a Popayán, pues van a tener que atravesar una serie de espacio que no está construido y van a necesitar por esa distancia que utilizar transporte motorizado. Ojalá limpio, probablemente no lo sea. Pero aquí ven los parches urbanos, y si ustedes miran esta gráfica, son como pequeños parchecitos de desarrollo que están distribuidos en el espacio. Cuando miramos cuantificamos cuántos parches, cuál es la densidad de estos parches. ¿Están todos en una masa o están todos distribuidos como aquí ven en el caso de Popayán? Popayán tiene una gran masa, pero también tiene unos parchecitos por ahí, estos puntitos rojos y anaranjados que están como flotando como islas. Y efectivamente vemos que muchas ciudades de Argentina, por ejemplo, tienen una gran densidad de parches. Es decir, tienen muchos de estos islitas de desarrollo urbano desconectadas del resto de la ciudad. Algunas ciudades brasileñas también tienen unos parches bastante altos. ¿Por qué hay parches? Hay que pensar en las causas. Estos parches pueden ser resultado de accidentes geográficos. Evidentemente, si yo estoy en una colina, pues puede haber ciertos accidentes geográficos, un río, unas pendientes muy altas que no me van a permitir tener desarrollo continuo. Pero también puede ser el resultado de políticas, puede ser el resultado de incentivos para crecer, para que haya desarrollo periférico, porque de pronto la tierra es mucho más barata en esa zona que en la zona donde ya está desarrollado y consolidada la ciudad. Quiero hablar brevemente de mezcla de uso de suelos. Sabemos que la mezcla de uso de suelos es buena porque nos permite caminar, nos permite de pronto utilizar una bicicleta, llegar por lo menos a ciertos destinos para ciertos quehaceres diarios sin tener que utilizar el automóvil.
En América Latina encontramos que hay un muy alto nivel de mezclas de uso de suelo, debido en parte a las tiendas de barrio, algo que es mucho menos común en el contexto de Estados Unidos, un poco más común en el contexto europeo. Esa alta disponibilidad de estas tiendas significa que hay una alta mezcla de uso de suelo y hay poca variación. En realidad, la variación de uso de suelo es muy baja en América Latina y por esto en estudios en América Latina, hay por lo menos 3, 4 estudios, no tienden a ser asociadas muy fuertemente con comportamientos como el caminar, porque hay tanta mezcla de uso de suelo que no tenemos la variación como para poder entender cómo afecta ciertos comportamientos. Miren la densidad de la malla vial. Esta es una otra historia muy interesante. Me quedan 3 o 4 características aquí por describirles rápidamente. A mano izquierda ven la ciudad de Tacna, en Perú. Eh, Tacna tiene casi 300.000 habitantes y tiene una densidad de la malla vial, es decir, de, de intersecciones de 3 vías o más. Imagínense ustedes como una cruz donde se intersecan 2 calles de manera ortogonal, perpendicular. Ese sería una intersección de 4 vías, porque hay 4 segmentos de calle llegando a un punto de intersección. Aquí estamos midiendo la intersección generada por 3 vías o más, 4, 5, 6. En algunos casos puede haber 6 cuando todas convergen, digamos, en un solo punto. Tacna tiene 160 intersecciones por kilómetro cuadrado, Apartado tiene 175. Esto pues no les dice mucho. Bueno, eso es alto o bajo. ¿Qué significa esto? Significa que los frentes de manzana, imagínense ustedes una manzana en sus ciudades, son en promedio de 20 a 30 metros de longitud. Recuerden que normalmente uno piensa como una manzana más o menos de la longitud es de 100 metros, 150 metros. Las zonas de más alta densidad vial, densidad de intersecciones, perdón, en Tacna y en Apartado, en Colombia, llegan a casi 220 intersecciones por kilómetro cuadrado. He aquí la referencia como para que entiendan. La ciudad de Estados Unidos con la más alta eh, densidad de intersecciones es el centro de Portland, que es utilizada como el ejemplo de la conectividad para ayudar a la caminabilidad. Tiene 160 intersecciones por kilómetro cuadrado. Los suburbios de Portland, que son como un suburbio en cualquier otra parte de los Estados Unidos y de unas partes de América Latina, tienen 27 intersecciones por kilómetro cuadrado. Y ustedes pueden ver la gráfica que Apartado pues tiene una muy alta intersección. Tacna tiene muy alta intersecciones por kilómetro cuadrado en casi toda la ciudad. No es que haya una zona suburbana con muy bajo y una zona urbana con alto, es casi en la mayoría de la ciudad donde está esa cuadrícula, esa grilla muy, muy claramente identificada. Luego tenemos una densidad de la malla vial también que es supremamente alta. ¿Cómo se compara con otras ciudades de América del mundo? Aquí he hecho simplemente un resumen de la densidad de intersecciones. Osaka en Japón, estoy empezando de abajo para arriba, tiene 152. Luego, ciertas partes de nuevo de estas 2 ciudades que les mostraba, Tacna y Apartado, tienen casi el 50% más. La ciudad de Shenzhen en China tiene 22. Kinshasa en Congo tiene 70. Para toda América Latina, para todas las ciudades de Sarurbal en 10 países, la densidad promedio es 60. Luego hay unas ciudades que tienen una densidad de intersecciones baja y hay unas ciudades como las que les presenté que tienen una densidad muy alta, creería yo, casi que de la más alta del mundo. Probablemente, intuyo yo, que ciertas ciudades de África, por ejemplo, Nairobi, con algunos de sus barrios informales, pueden llegar a tener una densidad de intersecciones tan alta como la de estas ciudades, entendiendo que tanto Tacna como Apartado no son desarrollos informales, sino son desarrollos que se han formalizado y que son reconocidos y manejados por la ciudad. En términos de movilidad activa y transporte sustentable, encontramos que la mayoría de ciudades de América Latina no tienen un sistema de transporte masivo que tenga vías exclusivas. Tienen sistema de bus muchos,
tienen sistemas de taxi, pero la gran mayoría no tienen un sistema que privilegie el transporte público para un poco ganarle camino a la congestión. Un metro, un tren ligero, un bus rápido, un cable aéreo. Sin embargo, he aquí el gran reto. Un estudio que completamos por parte de Salurbal con 5 ciudades capitales, encontramos que esas son de las ciudades grandes. Yo entiendo que en las ciudades pequeñas van a ser mucho más altos los números de viajes. En estas ciudades grandes, 1 de cada 3 viajes era enteramente caminando. He ahí la potencialidad de la ciudad. ¿Cómo podemos hacer que no sean 1 de cada 3, sino 2 de cada 3? ¿Y cómo podemos hacer ese entorno mucho más amigable al peatón? Y el 66%, es decir, 2 de cada 3 viajes tienen un componente caminando. Este puede ser, por ejemplo, que tomo el bus, pero he caminado a tomar el bus. O tomo el bus y hago una transferencia y para hacer la transferencia a otro bus tengo que caminar otra cuadra, otras 3 cuadras. Es decir, que 2/3 partes de todos los viajes, de todos los movimientos que hace la gente, tiene un componente de caminar. Es muy interesante la oportunidad para potenciar el caminar, porque caminamos mucho por transporte y por movilidad en América Latina. Tenemos también muchas demoras de viaje. Muchas ciudades, sobre todo las ciudades grandes, tienen congestión muy, muy alta. Nosotros en Salurbal hemos desarrollado un índice de congestión que nos dice del tiempo de viaje sin congestión, qué porcentaje aumenta debido a la congestión si estoy viajando en hora pico. Es decir, si yo voy de aquí al centro de la ciudad en 1 hora, si en hora pico me demoro 1 hora y media, entonces mi índice de congestión sería del 50%, de 0,5. Y aquí pueden ver ustedes el índice de congestión para muchas ciudades de América Latina, eh, por tamaño, como lo había presentado yo anteriormente, y efectivamente, pues sí hay ciudades en las que la demora puede ser el 30, el 40, el 50, el 60% casi del tiempo en flujo libre. Es decir, hay una gran demora. El transporte y la movilidad está en mora para ser resueltos en América Latina. Existe también una alta siniestralidad vial. Aquí están nuestros estimados de Salurbal. La mortalidad por cada 100.000 habitantes ajustada a la edad. Y hay diferencias muy, muy importantes con ciertas ciudades de América Latina, evidentemente clamando por atención de política pública para mejorar la siniestralidad vial. Esa siniestralidad además que ataca precisamente al peatón por la diferencia de masas que existen entre el peatón y un vehículo. Y hay otras ciudades que merecen atención también porque lo están haciendo muy bien. Y casi que todos los países, si ustedes miran aquí abajo, y me disculpan la abreviación sea para Centroamérica, porque hemos podido unir los datos de Centroamérica y lo presentamos aquí como una aglomeración, pero todos los países tienen algunas ciudades que tienen estas tasas de mortalidad, de siniestralidad vial, que son relativamente bajas. Esas también necesitan atención de nuestra parte. Cuando miramos qué explica esa siniestralidad, encontramos que las zonas con mayor densidad tienen menor siniestralidad, aquí lo ven a mano derecha. Las zonas que están más aisladas, recuerden el ejemplo de Popayán con esa zona norte, están más aisladas del resto de la ciudad. Cuando hay ese aislamiento, aumenta la mortalidad vial, la siniestralidad vial. Cuando está más construida la ciudad, disminuye. Cuando hay más intersecciones, disminuye, claro, porque el tráfico tiende a calmarse, tiende a bajar un poco más. Cuando la congestión es más alta, disminuye la mortalidad. Cuando hay transporte masivo, disminuye la mortalidad. Aquí hay una serie de políticas que ya nos casan muy bien dentro de lo que los alcaldes, los consejos pueden controlar y pueden hacer para mejorar la salud pública. Aquí ven ustedes la calidad del aire, mostrando como 10 el estándar antiguo de la Organización Mundial de la Salud. Ya tiene un estándar un poco más bajo y una serie de estándares que nos lleven un poco más paso a paso a unos estándares mucho más restrictivos.
pero pueden ver que incluso con los estándares anteriores teníamos muchísimas ciudades en América Latina que estaban excediendo en promedio los estándares de calidad del aire, en este caso de material particulado fino. ¿Y qué factores están relacionados con mayor polución? Pues aquí en este caso el PIB per cápita, entre más alto, mayor polución. Si hay transporte masivo, encontramos menor polución. Si vemos mayor densidad, encontramos menor polución. Si vemos mayor densidad de intersecciones, encontramos mayor polución. Y aquí también el reto para descarbonizar el transporte para que podamos generar beneficios a la población. Finalmente, quiero mostrarles espacios verdes. Hay un déficit de parques, tenemos esa impresión en América Latina. Hay otros espacios verdes que no son parques, perdón, imagínense ustedes bosques, por ejemplo, zonas de cultivo, no necesariamente son parques, pero son espacios verdes que generan algunos beneficios y ven esa increíble variación también por país. En algunos casos, los valores más bajos que ven ustedes, ese es el porcentaje de la ciudad, de esa mancha que les mostré antes, que tiene espacio verde. Y algunas ciudades como en Chile, donde el valor es mucho más bajo, Chile, México, ese porcentaje pues es del 5-10% en parte por condiciones climáticas, porque están en zonas áridas. Pero también hay otras ciudades donde el 50, el 60, el 70% de la mancha urbana tiene espacio verde, que es una cosa muy buena, pensando en el futuro, en el cambio climático y la mitigación de estos efectos que se nos viene encima. Quiero cerrar con oportunidades a futuro y qué se puede hacer para abrir el espacio a las preguntas. Diría yo que en términos de movilidad y transporte, que es un área pues, que obviamente me cala y es muy cercana a mí, tenemos que mejorar cómo pensamos el manejo del automóvil, específicamente el estacionamiento vehicular, que normalmente es gratis, es una invitación a que la población se motorice y que se mueva en vehículos privados, sin tener en cuenta el efecto que puede tener con los usuarios y con los demás consumidores del espacio urbano, los peatones, los usuarios del transporte público. Hay que promover el transporte activo, no solo con vías, que ha sido un punto positivo en América Latina, pero también con políticas que lo apoyen, para que calmen y disminuyan la velocidad de los vehículos motorizados y den prelación al transporte activo. Controlar esa velocidad de vehículos, manejar el precio del combustible vehicular. Parece que ahora con el aumento del precio del combustible puede haber un bajonazo en la demanda por transporte motorizado. Las tarifas de transporte público son un bien común y tienen un efecto muy importante sobre todo en los más pobres. Reducir las emisiones de los vehículos privados con revisiones técnico-mecánicas. Y en últimas, cobrar por usar el vehículo privado. Yo creo que a eso estaremos apuntando a un futuro. Cuando miremos atrás y pensemos que construimos una ciudad en la que estas cápsulas de media tonelada y 1 tonelada, cargando una o dos personas, consumiendo una cantidad de espacio que nos pueden atropellar, nos pueden matar, se mueven por todas partes de las ciudades, vamos a decir, ¿qué hicimos en el siglo XX? ¿Qué estábamos pensando en el siglo XX cuando transformamos nuestras ciudades para acomodar el vehículo a costa de los individuos? Desarrollo urbano, creo que pensar en proximidad y conexidad, existe la idea del cronourbanismo, de pensar en una ciudad de 10, de 15, de 20, de 30 minutos, barrios completos o barrios vitales. Vean ya la conexión barrios vitales entre la salud y los vecindarios, una idea muy interesante que viene en parte de Barcelona, de Milán, y está surgiendo en Ciudad de México, está surgiendo en Bogotá, en otras partes. Espacios verdes, tenemos que empezar más a pensar en el tamaño, que parece que nuestra evidencia sugiere que el tamaño es importante para muchas cosas y que también tienen que estar distribuidos. O sea, no tienen que ser islitas muy pequeñas, pueden ser islitas más grandes y distribuidas. Quiero cerrar entonces sobre cómo vigilar. ¿Qué pueden hacer los expertos de salud pública, las expertas de salud pública, tendiéndole un puente a los colegas en planificación urbana, a los colegas de transporte, a los colegas del manejo de parques y espacio público, para hacerle un seguimiento a esas características del entorno urbano que afectan la salud de nuestros residentes? Primero, es utilizar a la población, es recoger información de la población
eh, la prevalencia de los teléfonos celulares inteligentes, por ejemplo, hacen que la población pueda ser una fuente de datos muy importantes. Son centinelas que están moviéndose en la ciudad, identificando problemas y reportando esto. También existe la posibilidad de información satelital, ya sea pública o semipública, con satélites de distintos orígenes, o ya sea información privada, un poco más costosa, pero que están dispuestos en algunos casos a compartirla para entender qué está pasando con nuestras ciudades, o imágenes de vía como el Google Street View, que nos pueden dar una panorámica de ciertas calles. Esos datos obviamente hay que procesarlos, ya sea agregarlos, limpiarlos o incluso clasificando, extrayendo ciertas características utilizando inteligencia artificial. Aquí es cuando creo que la salud pública se interseca con, por ejemplo, las ciencias computacionales, con la ingeniería y con otras partes de, como mencionaba antes, del funcionamiento urbano. Creo que lo dejo ahí por ahora. Muchas gracias por escuchar y quedamos atentos a preguntas. Muchísimas gracias. Wow, gracias Daniel por todo ese recorrido que diste con una infinidad de datos que, como ustedes ven, con el proyecto Salurbal, que también tenemos con la Universidad de Drexel y varias instituciones en América Latina, se ha generado mucho de la información que ha presentado Daniel, es muy reciente, no se tenía mucho de esto hace poco, hace 5 años o 3, y esto pues gracias a ese proyecto. Hay algunas preguntas de la audiencia y también invito a la investigadora principal que estaba hoy con nosotros, Ana Díez, si tiene alguna pregunta en algún momento. Tenemos más o menos 10 minutos para este momento. Y yo quisiera empezar con una pregunta de algo que es anecdótico, viviendo en la ciudad de Guatemala, viendo que lo que está sucediendo en esta ciudad es el crecimiento vertical. El crecimiento vertical se está disparando, dado de que primero se estaba expandiendo la ciudad hacia los bordes, pero mucha gente está regresando porque el acceso a las ciudades está siendo realmente un caos. Y hace 2 días se cayó una vía principal, se hizo un agujero como de 15 metros de profundidad y ahí se está causando una crisis en una de las entradas a la ciudad. Pero aparte de eso, ¿cómo ¿cómo ves ese crecimiento vertical? ¿Es beneficioso? ¿Qué problemas tiene con cuestiones de, no solo de transporte, sino también alimentación, salud mental y tantas otras cosas que hace que la aglomeración y eso hace que aumente la densidad de la población, pero para arriba? Eh, ¿Se tiene datos de esto y esto es bueno, malo? ¿Cómo lo ves? Manuel, muy buena pregunta. Yo lo veo como una oportunidad, pero no es una oportunidad ciega, no es una oportunidad que hay que perseguir a cualquier costo, porque el riesgo es que nos densifiquemos demasiado, demasiado rápido y sin atender los otros servicios que tienen que existir para poder aprovechar la densidad. ¿A qué me refiero? Si tú te densificas demasiado sin crear oportunidades y espacios verdes, por ejemplo, oportunidades para espacios verdes, donde no solo hay beneficios en términos de recreación, de relajamiento, sino también hay beneficios de servicios de ecosistemas, por ejemplo, que puedan capturar el agua lluvia y tenerla ahí para que se reabsorba. Un poco la idea de la ciudad de esponja, que es una imagen muy linda que utilizan los chinos. Si no tenemos esos espacios verdes, por ejemplo, que nos mitiguen el cambio climático y la isla de calor, pues estas zonas densas se van a volver focos de calor cuando las temperaturas aumenten 1, 2, 3, 4 y de pronto en una ola de calor 5 grados, que sería muy incómodo. Igual con las adecuaciones para movilidad. Y tú lo mencionabas también, las adecuaciones para el aprovisionamiento de comida. Si no tenemos los espacios para poder generar opciones de movilidad peatonal, bicicletas, incluso transporte público de calidad, estamos entonces generando un problema porque se va a crear un atasco, una congestión muy alta. Ese es el gran riesgo que muchas de nuestras capitales están viviendo, que las personas que viven en las zonas periféricas dicen, no puedo llegar al centro. ¿Cómo llego al centro? Y entonces, una reacción es la que tú mencionas, pues vamos a vivir más cerca, claro, y tenemos que asegurarnos que puedan moverse y que puedan tener acceso a comida, espacios verdes, espacios recreativos, centros de salud. Y la otra reacción es
Constrúyame más vías, porque no podemos llegar y con nuestro voto vamos a hacer que tengan que construirnos más vías. Ese es un camino muchísimo más riesgoso, que lo siguió, por ejemplo, Buenos Aires, Argentina, que lo ha seguido de alguna manera Bogotá, y lo que eso hace es, al construir las más vías, estás generando una vena rota, porque entonces se va la gente en esa dirección y pierdes precisamente esa masa crítica que te permitiría tener destinos asequibles, te permitiría tener una densidad suficiente para que la gente se pueda mover en transporte público. Hay que tener entonces el ojo a estas otras actividades que complementan la densidad. La densidad por sí es una perdedora. Es el paquete, Manuel. Sí, gracias, Daniel. Y bueno, aquí hay otras preguntas de la audiencia, más que todo en lo que es la densidad. Hay una pregunta aquí sobre densidad de intersecciones, preguntando si la alta densidad de intersecciones es posible para la caminabilidad y bicicleta, pero no tanto para el transporte público, y aumenta la contaminación. ¿Cómo debieran, según usted, orientarse las políticas públicas latinoamericanas considerando estas dos variables? Me parece una pregunta excelente porque efectivamente la necesidad de moverse en transporte motorizado, transporte público, incluso transporte privado, en una malla vial que está muy interrumpida porque es tan densa, tiene tantas intersecciones, se ve imposibilitada. Y he ahí por qué esa densidad de intersecciones está asociada con más polución del aire. Es porque evidentemente los vehículos tienen que parar y acelerar y parar y acelerar. Y no lo ve en los vehículos de transporte público. Ve esa masa de humo, de carbón negro, de material particulado cada vez que aceleran. Y uno dice, santo, esto no debe ser bueno, esto nadie beneficia. Evidentemente creo que hay que llegar a un equilibrio. Y la idea de estas supermanzanas que estamos manejando en Barcelona, la idea de los barrios vitales, que es decir, es crear estas islas de actividad peatonal, de actividad no motorizada, donde tú puedas acceder a tu supermercado, puedas acceder a la escuela, al centro de salud. Unas islas de 6, 8, 9 cuadras en ambas direcciones, 9 manzanas cuadradas, y dejando en la periferia de esas islas esos servicios de movilidad. Creo que esa es una muy buena, eh, digamos, un muy buen balance entre la necesidad de poder mover pasajeros en zonas muy densas y la necesidad de crear estas islas, bueno, donde no haya ruido, donde no haya polución, donde puedas moverte sin temor a ser aplastado por nuestros vehículos. Excelente, gracias, Daniel. Solo antes de, vamos a hacer tal vez una pregunta más, pero antes de, como ya algunos se van a ir retirando, al final hay un cuestionario que si les pedimos favor que para ir mejorando nuestros seminarios web pudieran contestar. Y eso pues podemos así tener cada vez mejores seminarios. Y hay una pregunta, un comentario aquí que si una persona dice si se puede acceder a los trabajos que has presentado, Daniel, y en particular lo referido a Argentina, me imagino que esta persona es de allá. Eh, eh, Me imagino que esto es en la página de Salud Val, ahí está el listado y muchos de estos papers. ¿Es así, Daniel? Exacto, Manuel. Y nosotros encantados, Manuel, tú también, Drexel, Kevin, que nos organizó, encantados de poder darles los vínculos de los trabajos que hemos hecho. Todos son publicados en revistas Open Access porque estamos comprometidos a poder diseminar estos trabajos en toda América Latina, plantar semillas para generar cambio. Igualmente, si ustedes tienen ideas, estas preguntas han sido fabulosas, tienen ideas de investigación, generar estos vínculos para que podamos investigar conjuntamente, porque como vieron, América Latina es única y creo que las soluciones tienen que venir de adentro, no de afuera. Para cerrar, voy a combinar un par de preguntas que ha hecho un par de personas en la audiencia que dice, eh, bueno, están relacionados porque eh, tienen que ver con la falta de planificación en el crecimiento urbanístico, ¿verdad? Y cómo realmente podemos influir, no sé, desde salud pública para que esto suceda. Y otra pregunta, la otra persona pregunta por qué pareciera que es más difícil generar opciones de movilidad activa en áreas económicamente menos privilegiadas.
qué oportunidades existen para cambiarlo. Realmente en nuestras culturas de América Latina el desorden es común y la imposibilidad de afectar cuando ya está todo construido tan mal, poder hacer esos cambios. Tus palabras finales en ese sentido, Daniel, antes de cerrar Sí, Manuel, lo interesante de América Latina es que la mayoría de usuarios de bicicletas y la mayoría de las personas que caminan son personas de recursos bajos. Son personas que no optan por caminar, sino les toca caminar. No son que optan por utilizar el transporte público, hay excepciones, sino que les toca hacerlo. Y me parece que para atacar el tema de la injusticia social y la falta de equidad de América Latina, creo que esa es una serie de inversiones que pueden hacer una mella muy grande en el bolsillo y en el bienestar de estas poblaciones. Y es generar un transporte público, es generar un entorno urbano que sea caminable y que sea decente, que no sea riesgoso tener que moverse en ese contexto. La planificación absolutamente clave. Y yo les pido a sobre todo muchos de ustedes que son expertos en salud pública que le tiendan una mano al planificador que muchas veces no se da cuenta que la salud pública le compete a la planificación, que le tiendan una mano al ingeniero y le muestran al ingeniero, usted tiene una promesa para mejorar la salud y la seguridad y el bienestar de la población. Hagámoslo conjuntamente. Eso significa diseñemos las calles diferentes, calmemos el tráfico. Hay que tender esos puentes porque creo que esas soluciones vienen de esas acciones conjuntas. Buenísimo, excelente Daniel por esa sugerencia. Yo creo que como parte de los salubristas tenemos que hacer esto. No podemos quedarnos callados y tenemos que buscar la forma de entablar ese diálogo. A veces no lo sabemos hacer y eso a veces es una debilidad que tenemos muchos en ese sentido. Muy bien, con esto terminamos el seminario del día de hoy. Muchas gracias Daniel y tenemos programado un seminario por mes, así que pronto tendrán el próximo anunciado a través de las redes de INCAP, Excel, etc. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos y todas. Gracias, Daniel.